local, yo no soy de Aranda, vivo en el barrio de Santa Matilde. Creo que es bueno. Y bueno, pues estamos acá porque, pues con motivo de este libro de artista al que, pues muy tentativamente he llamado Sofía Memoria Expandida. Sofía es el nombre de mi abuelo y es una persona que vive aquí en la localidad hace más de 60 años. Ella prácticamente estuvo ahí presente en la construcción de los barrios, de este barrio de aquí que se llama La Asunción, las primeras piedras y todo eso. Memoria, los recuerdos de ella, la construcción verdadera de lo que es el pasado. Muchos de nosotros decimos, bueno, este momento es histórico, esto ocurrió así en el pasado, pero resulta que muchas veces no lo cuentan los libros, no lo cuentan las noticias, no lo cuenta el gobierno, ese tipo de cosas. Entonces empezamos a ver que hay como una confrontación entre lo que nos cuenta el gobierno, lo que nos cuenta los libros de historia y respecto a lo que nosotros mismos recordamos. Un día, no sé, en una reunión familiar, hablé con mi abuela, estábamos hablando ahí y tal, y de pronto ella empezó como a recordar cosas de su infancia que coinciden con la época de la violencia en Colombia, los años 50, los años 60. Hoy no hay violencia en Colombia, creeríamos que no. Bueno, la paz total. Y resulta que... Eso está muy lejos. Y resulta que ella me decía, bueno, yo jugaba de tal manera, por ejemplo, con las tuzas del maíz, y con eso construíamos nuestros muñecos, con mis hermanos, con telas, con diferentes cosas del campo. Y eso va como en contravía de todo lo que nos decían que no, que es que la violencia en Colombia la provocan los campesinos y resulta que no. Esas eran como, digamos, narrativas que hacían desde el gobierno, más exactamente desde las clases altas de la sociedad bogotana. Entonces ahí ya tenemos una pelea, una contradicción entre nuestros recuerdos como tal y la historia que nos cuentan, reitero, desde los libros de la historia, desde tantas fuentes que pues no parecen realmente verídicas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la memoria, expandida, ¿por qué? Resulta que en los procesos de arte, de las artes de hoy, lo que llamamos artes contemporáneas, pues tenemos que ya no estamos hablando de bonitas pinturas, ni los clásicos cuadros que se exponen en los museos en un lugar, en un sitio lúgubre y frío a veces. A mí me gustan los museos, pero yo los veo de esa manera. Puede que ustedes los vean de otro modo. Entonces hay nuevas maneras de hacer dibujo. Hay nuevas maneras de hacer, digamos, representaciones. Digamos, como por ejemplo en este libro, que estamos usando materiales inusuales como de pronto hojas de árboles molidas, ¿cierto? O licuadas, como en este caso, o por ejemplo las telas que de pronto se usaron en esas épocas o que conllevaron a las mismas, o por ejemplo texturas con, por ejemplo, esta yuca para hacer la representación de alguna copla que dice mi abuelo, o hacer rin para asemejar ese ambiente familiar y campesino y de pronto también rural, ¿sí? La mayoría de nuestros abuelos, o nuestra ascendencia, viene del campo. O sea, ninguno de nosotros podemos decir, no, somos bogotanos, eso no es cierto. De alguna manera nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vienen del campo, todos somos campo. Entonces, al tener estos tres conceptos, se formó un libro que hemos denominado Sofía Memoria Expandida, un libro de artista,
¿Qué es un libro de artista? Básicamente es el libro que conocemos, ¿sí? Ojeamos las hojas, ojeamos las páginas, lo miramos, pero entonces dentro de ese libro existe ya una obra de arte, ¿sí? La obra de arte, como decía ahorita, el bonito cuadro, la bonita ilustración, pasa a fusionarse con el formato de un libro. Y entonces ese libro tiene unas connotaciones especiales, ¿sí? Las cuales empezaron con una serie de entrevistas a mi abuela. Yo la verdad hoy quería que ella estuviera conmigo, pero pues por cuestiones ajenas, pues no sé, no fue posible que ella pudiera venir. Espero que vengan estos días restantes de la exposición aquí a la biblioteca. La cuestión fue que yo empecé a hacer entrevistas con ella. Este proceso empezó en el mes de abril del año 2022. Entonces yo empecé a entrevistarla, pero más que una entrevista fueron unos diálogos muy fluidos. Yo le dije, Sofi, ¿usted qué piensa de esto? Y cómo fueron las cosas ahí en su pasado. Cómo ocurrieron las cosas, por ejemplo, cuando usted era niño, cuando usted era adolescente y cuando usted llegó aquí a Bogotá. Estamos hablando como desde que nació hasta los 25 años. Más o menos ese es como el orden cronológico. Y de ahí se hizo una selección, fueron 3 entrevistas, 3 sesiones de diálogos, entrevistas, y de ahí se seleccionaron 8 frases que a nuestro criterio podían tener una mejor representación. Las 8 frases, el número de las 8 frases, ¿por qué? Porque mi abuelita está muy cerca de cumplir 80 años, 8 décadas, ¿sí? Y entonces cada frase, por ejemplo acá, voy a poner un ejemplo. Esta frase dice la siguiente: el lotecito era cercado, con canecas, entre piedras, hicimos una casa chiquitica. Ok, si bien el concepto arena no está aquí en el texto como tal, pero sí está dentro del contexto del dibujo. Entonces, esa arena, digamos, era un asunto muy rural. O sea, para mi abuelita, de acuerdo a lo que ella dice, era la calle Tercera. La calle Tercera era trocha, era piedras, arena, todo ese cuento. Y a partir de ahí se resolvió que el material principal era la arena, tanto para crear la frase, ¿sí?, para verla acá, como para resolver el resto del dibujo. Es una mezcla entre el dibujo tradicional y nuevos materiales, nuevas formas de hacer, digamos, una representación artística. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una capa histórica. ¿Por qué no en todos este libro tiene 3 capas? Una es la parte de la memoria, ¿sí?, es decir, el recuerdo de mi abuela. La segunda capa es la confrontación con la historia que yo les comentaba. Y la tercera capa es la parte oratoria, todo lo que ella habla, todo cómo se expresa, ¿sí? Entonces, tenemos que, si encontraban la olla del guarapo en la casa, la rompían. Entonces tocaba esconderlo en el mundo, porque ya decían que venían los chulavitas. Llegó aquí la causa de esta obra. Les presento ya Sofía, mi abuelita, pero ante todo el nervio, la causa de esta Sofía. Bueno, entonces Sofía, les estaba diciendo que hace 8 meses empezamos a hablar usted y yo, ¿no? Y usted me empezó a contar unas historias. Le estaba contando lo del tema de las cruzas que usted usaba para jugar para hacer juegos, muñecos y todo eso. Le estaba comentando lo de la olla del guarapo. Llegó usted a muy buena hora
para que llegamos ahora a la parte oral. Es decir, las coplas que ustedes recuerdan. Sí, las coplas. Entonces, esta es una, o sea, esa selección de frases, de diálogos, de cuestiones, no fue fácil, porque habían elementos muy buenos. Habían, por ejemplo, historias muy crudas, muy crueles sobre la violencia. Y eso me hubiera costado representar de una manera muy fuerte, por ejemplo, la sangre y todo eso. No, yo quería que fuera algo como menos terrorífico, pues, para la persona que observó este libro. Entonces, a partir de esta situación, de esta premisa, yo dije, bueno, vamos a hacer entonces, vamos a meter también un asunto más de laboratorio, las coplas. Las coplas vienen porque, primero, mi abuelita las recuerda con una lucidez tremenda. Es impresionante y los dice con una gracia total. Por ejemplo, Sofía, la del armadillo, ¿la recuerda? ¿Cómo dice? Estoy en el armadillo arrancando palo y cuando el hombre llega viejo hasta la cola se le chupa. Entonces, esta frase que hace parte de toda la cuestión de la memoria de mi abuela, otorgó la frase, ¿sí? Otorgó la representación y además otorgó un material adicional, la yuca, ¿sí? El armadillo como tal, arrancando la yuca. ¿Para qué? Para que, como dice la cuestión, presentar algo, en este caso representar una imagen, lo reinterpretáramos y como que extendiéramos esa memoria. Sofía memoria extendida. Ahora, les quiero compartir otros detalles. Por ejemplo, acá, no sé si alguien recuerda a este señor, así nomás viéndolo en imagen. ¿Ese es Camilo Torres? No, ese es Gustavo Rojas. Gustavo Rojas Pinilla. Muy bien, Gustavo Rojas Pinilla. Entonces tenemos acá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta tela roja. Esto es toda una historia. Sofía me decía que a las señoras, que la violencia era tan cruda, tan terrible, que las personas, por el solo hecho de ponerse una prenda de cierto color, eran blanco de cualquier tipo de cosas feas. En este caso particular, Sofía me decía que en los pueblos las personas eran blanco de violencia, y en este caso particular las señoras que tenían una señora que tenía una falda roja fue empujada al barranco, al precipicio, por eso, por tener la falda roja. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una extensión de tela que representa, se las voy a mostrar aquí a todos. La señora que fue botada al barranco, imagínense, por tener una falda roja. O sea, esa intolerancia tan terrible. Hoy no ocurre eso. Pero era diferente. Está algo mejor. Sí, más decente. Entonces tenemos que se funde esta tela roja como significado de una violencia, de una cuestión política. Entonces mi abuelita, entonces Sofía, al recordar esos eventos, pues también tiene un componente político, porque al final de cuentas todos hacemos política a la hora de pensar, pues, sobre las cosas que nos afectan, entiéndase los problemas sociales, lo que piensan nuestros gobernantes, ¿sí? Ahí estamos haciendo algo de política. Entonces aquí ya tenemos la memoria,
que no es más que esa construcción que se da a partir de nuestros recuerdos. La capa política, que aquí está el señor Rojas Pinilla, entiendo que le decían Gurropín, códigos militares, no sé, una cuestión así. Gurropín. Y aquí decía, y entonces teníamos esta noticia: aprobado el voto femenino. Dicen que ese fue el gran logro del hombre en el año 57. Pero esto se confronta o esto choca con la realidad del campo, con la realidad de lo que estaba ocurriendo con la violencia. Estaban matando a la gente, nos estábamos matando entre nosotros. ¿Y hoy en día qué está pasando? Siempre. El problema es que esto es algo cíclico, pero entonces lo estamos viendo de otras maneras. Ese es el problema. Que mira, las memorias están ahí, el pasado está ahí, pero tendemos a repetirlo. Falta reflexión, faltan muchas cosas, ¿sí? Entonces este libro, entonces al indagarme, bueno, no todo lo que nos cuentan en las historias pues es cierto. Y entonces aquí viene a confrontar unos términos adicionales. Por ejemplo, en la memoria, respecto a la memoria, tenemos que la memoria no es sola, o sea, la memoria no es fuerte, pues cuando es individual. Puede ser más fuerte inclusive cuando todos tenemos percepciones pero de la misma situación. Ahí empezamos a crear una memoria histórica, que es al final de cuentas la memoria, la verdad sobre el pasado. Por ejemplo, para mí es muy valioso, para este proyecto fue muy valioso cuando Sofi me decía que, por ejemplo, los trenes, ¿no? Pero a los trenes les rendía mucho más que, por ejemplo, venirse ahorita en flota o en carro aquí por las autopistas. Bueno, por las autopistas. Es más verídica esa información. Y no que digamos, no, es que los tiempos de antes fueron mejores. No es tan cierto. Parece ser que no es tan cierto. Sí, Sofía. Entonces, yo le quería hacer una pregunta, Sofía, aquí, aprovechando su presencia. Para usted, ¿qué significa la memoria? ¿Qué significa recordar y llevar a cabo todos estos ejercicios? Pues yo creo que es un gran recuerdo de que uno pues viajaba Que no en lo el- olvida. Sí, que uno no olvida, y uno viajaba en el tren y uno pues se daba cuenta pues que tantas personas iban ahí, pero entonces ya era diferente las ciencias y todo eso, y que sufría mucho como las personas echándole carbón a esa máquina, en el tiempo era carbón, para que las pudieran mover. Eso era una calor espantosa. Y llegaban a un sitio como Ayacuizón, llegaba el que venía de Sogamoso, o de San Albacete. Y el otro iba de aquí a Bogotá, y ahí hacían el padre todos los dos trenes. Y ahí la gente, pues lo bonito era que en esa época la gente salía con sus gallinas, con sus morcillas, todo eso de la misma nación. Y la papa, que eso era rellena de sal, y unos chicharrones que eran grandísimos. Y la gente almorzaba con eso, porque ahí como paraban los trenes que volvían se fueran el siglo. Pero entonces eso era muy bonito, porque llegaba la gente y almorzaba ahí y se iba. Sí, señora, todas esas cosas eran diferentes a las de ahorita. Que ya no era igual como estamos viviendo en este momento, porque esa ahorita es diferente, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas son como recuerdos de que uno se acuerda de todas esas cosas. Yo mismo había uno que iba para Sogamoso, llegaba a un sitio que se llamaba,
que llamaban La Nevera. Y ahí también paraba, ya entonces entraba por un túnel que todavía el túnel está ahí. Entonces, a partir, por ejemplo, de todo lo que nos acaba de contar Sofía sobre lo de los trenes, este dibujo por lo menos dice lo siguiente: cuando el tren pasaba, entonces uno estaba pendiente y no se demoraba uno como mucho, y ahí sí cogía el tren a tiempo, ya se venía uno hacia Bogotá hasta la estación de la calle 13, y creo que uno no se demoraba mucho, por ahí si acaso dos o 3 horas, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí se hizo una técnica que se llama transferencia. Básicamente tú haces una impresión en blanco y negro, buena tinta y tal, o una fotocopia, y lo que haces es aplicarle, digamos, ¿cómo se llama? Un thinner. Le puedes aplicar thinner, le puedes aplicar un elemento fuerte, sí. Quita esmalte, ese tipo de cosas, y lo transfieres. Lo pones sobre este papel se llama papel acuarela. Y crea este efecto difuminado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, se nota la estación, la sombra, pero es un poco difuminado. Lo mismo pasa con el tren que fue dibujado en carboncillo. Entonces, aquí ¿qué se intenta representar? Si ustedes se dieron cuenta, Sophie hace como una añoranza, ¿sí?, de que el tren le sirvió mucho al país, pero de a poquito se ha ido extinguiendo. ¿Qué queda del tren ahorita en Colombia? El turístico. Sí, o sea, es muy, pero no es un sistema que de verdad, exacto, o sea, masivo, robusto, que debería ser. Pero las carrileras todavía existen. Existen, exacto. Están ahí, pero no es algo que se esté usando constantemente. Y pareciera que como que el tren sobrevive, pero como que no. O sea, estamos ahí como en ese columpio, en ese vaivén. Entonces, de aquí se da esta representación. Ahora bien, tenemos estos elementos, estos hilos, ¿sí?, rojos, negros y azules, que cruzan a través de las hojas del libro. ¿Por qué? Porque a través de las historias de mi abuela se puede uno dar cuenta, se puede concluir que al final de cuentas, como decías, o sea, la historia se repite, pero ¿quiénes la han repetido? La muerte, negro, rojo y azul, los partidos políticos, hoy se han transformado de otras maneras, hoy los vemos de otras maneras. De otros colores. Otros colores, otros pensamientos, pero al final siempre terminan siendo los mismos. Entonces, Sofía Memoria Expandida es un libro que se puede tocar, se puede mirar, pero también se puede reinterpretar. Y estos no van a ser los únicos dibujos. Cada uno de ustedes observe y de pronto pueden decir: ah, no, esto pasó en cierta época, esto también me pudo haber pasado a mí. Por lo cual este libro es capaz no solo de leer, o sea, de generar una lectura fluida, sino también de llevar a la persona a imaginarse, a recordar cosas, a de pronto como trasladarse un poco en el tiempo y tal vez confrontarse con la historia oficial, ¿sí?, del gobierno básicamente, o las instancias de pronto de los historiadores. Los historiadores hacen reinterpretaciones, ellos estudian para reinterpretar, digamos, lo que ha pasado. Pero al final de cuentas, este encuentro entre historia, memoria y política, pues lleva a la conclusión de que cada uno de nosotros tiene una interpretación distinta del pasado. Y lo que hacen los historiadores no es malo ni es bueno, es simplemente el trabajo de ellos. Pero siempre hay un encuentro y siempre hay una tensión entre todos los componentes anteriormente mencionados. Entonces, aquí está a disposición el libro para ustedes, va a estar disponible hasta el día sábado. Ya a la hora de cierre de la biblioteca, que entiendo es a las 5 de la tarde.
escribiendo ya. Parece que está No suena listo. O sea, parece el calor. O por ahí un gato. No, este libro por ahora no está en venta, está solo en exhibición. La exposición está aquí en la biblioteca de la alcaldía local. Hay otras cosas. Sí, exactamente. Hoy vinimos aquí a hacer como el diálogo y la charla para O sea, presentar. pero tú lo piensas escribir para venderlo para... No, todavía no. No lo sé por qué, pues como ahorita lo estoy exhibiendo para, como este es el proyecto mío de grado de la universidad, ¿Tú qué estudias? artes visuales en la Universidad UNAD, Ah, o sea, Universidad Abierta a Distancia. es un proyecto De grado. de grado. Este como tal es mi proyecto de grado. Obviamente se acompaña de un texto y todo ese cuento, ¿no? Sí. Lo que antes llamarían monografía, pero pues obviamente enfocada hacia un artista. Para ese es el gran objetivo. Y estará disponible para todos ustedes. Hasta el sábado está allí expuesto en la biblioteca local. Ahí entran y pues preguntan por el libro de artista Sofía, Memoria Expandida. No sé si tienen preguntas, Tengo una pregunta. comentarios. Es un proyecto de clausura. Sí, señora. ¿Qué te motivó para escoger el tema? Porque hablaste del contexto, de todo, de su abuelita, la localidad, de todo, pero porque en una de las universidades hay varios temas. ¿Por qué escogiste un tema territorial, local, para tratar temas sobre la memoria histórica y todo? ¿Por qué te motivó para escoger este tema? Ok. Resulta que todo empezó en una reunión familiar. La señora aquí presente y yo. Estábamos así, en una salita. Normal, estamos hablando. Y ella empezó a hablar de diferentes temáticas, diferentes recuerdos. Empezamos a hablar, creo que de Turmeque, ¿no? Bueno. Y entonces yo dije, ay, qué chévere cómo recordar todo eso, pero no coincide en nada. Pero a veces como que se me choca con cosas que ha contado la historia. Esa podría ser la primera razón. O sea, como esa primera inquietud. La segunda inquietud que me motivó es que, ante todo, yo soy dibujante. Soy dibujante, me gusta dibujar. Creo que vivo con eso y quiero vivir de eso. Porque a través del dibujo se da uno cuenta que uno puede representar la vida. Expresa los sentimientos. Expresar, digamos, o sea, expresar lo que tal vez no se puede ver en la realidad. Eso al final de cuentas es el servicio del arte. El arte tal vez la gente lo ve como que no. Me paro frente a un cuadro, digo varias cosas y ya se me ocurre hacer se me ocurre hacer un comentario, tal vez con conocimientos. Esas cosas no. Para mí el arte sirve a la gente para ver las cosas de una manera distinta a lo que es su realidad, o sea, reinterpreta su realidad. Entonces, para mí el dibujo y el libro son dos componentes que son para mí muy importantes a la hora de crear arte. Esa es la segunda motivación. No, y la tercera motivación, pues es que tengo a mi abuela y creo que más allá de ese vínculo, ese lazo familiar, Es una reliquia. es una fuente de conocimiento salvaje, o sea, me disculpan el término, es una fuente de conocimiento tremenda. Y más allá de las historias que hemos contado, Sofi, o de las memorias, los recuerdos, creo que su merced todavía tiene muchas cosas más para recordar. Y eso que su merced pues ya tiene, ¿cuántos tiene? 7, 8. Bueno, sí, puede ser. Sí, porque lo que no expliqué lo de las páginas del libro. 15. Tenían que hacerlo, pero démosle 15. Bueno, entonces, sí, esas son las motivaciones, básicamente. El hecho de dibujar, de que me gustan los libros, siempre, de hecho yo aprendí a leer fue porque pues mi madre está presente también acá. Ella tenía sus libros, ella es maestra,
Y pues yo los veía así, tal. Entonces me empecé a relacionar rápidamente con las imágenes, con las letras, y creo que ahí empezó la relación. Por eso pues pude aprender a leer bien, obviamente con el apoyo de ella, de los profes y todo ese cuento. El dibujo siempre me gustó desde niño, desde que tengo uso de razón, y pues aparte de todo esa cuestión de recordar cosas viejas, cosas de antes, cosas de antaño. Esa es la motivación. Bueno, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante. No, a Que ustedes. le vaya Pues ya tengo tiempo para venir a explicarnos. Yo te quería preguntar, ¿cómo te fue con el proceso de impresión? O cómo lo imprimiste. Me generó mucha curiosidad porque igual el proceso de la escritura en arena me parece una nota, pero asimismo todo tiene su dificultad. Entonces, ¿cómo hiciste para que todo se quedara ahí plasmado? O sea, que no se empezara a desmoronar, ¿no? Te voy a contar. Pues impresión como tal aquí no, o sea, la única parte donde hay impresión es acá en los acetatos históricos, ¿sí? Por lo demás, todo fue hecho a mano, incluso el tejido. Créanme que la cantidad de O sea, que así, picotazos perdón. que me pegué, Así tú lo vas a presentar, tal como está. de por sí ya lo estoy presentando. No, pero a tu profesor, a tu... No, eso ya se hizo, yo ya ¿Ya? pasé por esa hace rato. Ah. Estamos en una etapa, lo que pasa es que la cuestión es esta. Primero se hacía una investigación, Sí. ¿sí? Proceso de investigación. Luego a partir de esa investigación se hace una creación, ¿sí? Hay un tiempo. Ya después existe un evento que se llama la circulación, dar a conocer la obra. Sí. Y finalmente se presenta ante unos jurados, pero eso es en la universidad. Pero ya, eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Ya lo Sí. hiciste? Ya. Estamos en la tercera etapa, o sea, circulación, exhibición. Sí. Que la gente se conecte con la obra. Estamos en esa etapa. O sea, y después lo pasas a los jurados y los jurados te dan tu visto Exacto. bueno. Exactamente. Y ya pasa, o sea, más o Ya, menos sí. entiendo que... Los criterios de cada quien. Tú ibas a hacer una pregunta. Sí, porque Ya las escogiste tiene. como tal hacerlo tan artesanal. Tú dijiste que tu principal focalización es el dibujo, o sea, tu principal fuerte es el dibujo. ¿Por qué decidiste irte por el lado de los picotazos? Mira. Vale. No, vale. Vale, muy válida la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo el dibujo, sí. Lo hemos conocido, lápiz, papel y todo eso. Pero resulta que en tiempos contemporáneos como los que estamos ahorita, se han dado muchas maneras de realizar arte. Hasta no hace mucho, hace como unos 40 años, algún autor, Marcel Duchamp, un francés. El señor, me perdonan el francés, por favor. Resulta sí, por favor. Resulta que Duchamp, él decidió crear un libro, su formato tal, y él dijo, venga, vamos a revolucionar esto. ¿Y cómo lo revolucionó? Empezó a recoger todas las obras que había hecho anteriormente y las recogió en una cajita. Pero esa cajita se abre, igual que un libro, y el contenido, en vez de ser letras, palabras, ese tipo de cosas, eran objetos. Entonces, ¿cuál es el asunto mío acá? Que yo quería hacer una representación diferente. Quería irme a ese término del libro de artista, y aparte un término que se llama dibujo expandido. ¿Qué es un dibujo expandido? El dibujo expandido me permite que el dibujo sea como el que lo conocemos, por ejemplo acá, pero con elementos que me lo hagan tridimensional, elementos que me lo extiendan y me lleven a pensar. Ese es el asunto del dibujo expandido. Por eso es que se ve artesanal, porque está hecho con materiales que no son convencionales, los que están acá. Esa sería más o menos la respuesta a la inquietud. ¿Listo? Gracias. Entonces, les agradezco mucho. Gracias por su ayuda. Su merced linda
finalizar.